Voy a dividir en dos esta presentación y sobre todo hablando de una manera general de la problemática que sucede en el país y que a veces nosotros no lo queremos enfrentar de una manera directa. Y la academia precisamente es la oportunidad para poder nosotros distinguir esas diferencias. Y nuestra ciudad, inclusive, no se escapa a esa problemática. Cuando nos planteaban este tema, nosotros decíamos al interior, nos preguntábamos qué podemos decir respecto de la problemática de los centros de rehabilitación o de las cárceles. ¿Qué estará bien dicho? ¿Decir cárcel o decir un centro de rehabilitación social? Y cuando yo digo que hablo de un centro de rehabilitación social, pues me suena utópico. Me suena como algo inalcanzable quizá. Y como decía Bertolt Brecht, cuando la utopía no es ese caminar que le permite a usted avanzar, porque cuando el horizonte empieza a acercarse usted caminando al horizonte, el horizonte se vuelve más lejano, pero le permite avanzar. El Estado constitucional de derechos en el cual nosotros a partir del año 2008 vivimos, ¿por qué es tan importante para la estructura jurídica del Ecuador? Pues simplemente porque nos permite a los ciudadanos, a las autoridades, minimizar las amenazas de los derechos y maximizar aquellos. Y cuando hablamos de maximizar los derechos a nivel constitucional, pues nos trae a nosotros a colación cuando antes de la vigencia de la Constitución del 2008, usted como un abogado podía comparecer a la Administración de Justicia y cuando invocaba una norma constitucional, pues era algo quizás en términos legales como para rellenar su escrito que presenta a la Administración de Justicia. Pero hoy, ese cambio trascendental en la estructura jurídica, cuando usted invoca normas constitucionales, le obliga al administrador de justicia que esas normas constitucionales son las que deben de ser primordiales en su análisis. Primordiales en su análisis e inclusive la Constitución se vuelve una norma aplicativa al derecho. No en un sentido dogmático como tal, sino incluso a través de la invocación de la norma constitucional. Usted puede, si hay o existe una violentación de ese derecho constitucional, inmediatamente declarar incluso la libertad de un ciudadano. Y cuando nos referimos, por ejemplo, a una libertad puede ser lo que determina la Constitución, que nadie puede ser detenido por más de 24 horas por una orden judicial, emitida por una autoridad competente. Obviamente, la excepción a esa norma, a esa regla, está establecida cuando se supone que se comete un delito en flagrancia. Y entonces esa flagrancia solamente puede ser determinada por una autoridad judicial. Y si esa autoridad judicial, cuando se ha cometido una determinada infracción, determina que dentro de esas 24 horas no se ha llevado el procedimiento de manera observando las garantías del debido proceso, pues simplemente el invocar las garantías del debido proceso, pues hará que ese ciudadano que ha sido quizás instruido, quizás procesado, encausado,
recobre esa libertad, recobre su libertad. Pero eso antes no sucedía de esa manera. Antes usted tenía que invocar la legalidad de la norma. ¿A qué me refiero? Tendría que invocar el derecho, la norma jurídica objetiva. Y sobre todo, cómo debe de aplicarse. Es decir, ¿qué debía de invocar? La ley penal. La ley penal. Es decir, hoy hablaríamos del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ¿y cómo también debía de invocar, antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, el Código de Procedimiento Penal? Entonces, invocaba por un lado el Código Penal y por otro lado el Código de Procedimiento Penal para decir que se han violentado normas procedimentales. Pero hoy, en el Estado constitucional de derechos para quienes ejercen la profesión, e incluso el no invocar la norma penal y la procedimental, simplemente con invocar la norma constitucional, pues a usted le acredita legitimar su intervención en la defensa de un ciudadano. Y sobre todo, si usted demuestra que hay una violación de un derecho constitucional, pues podrá obtener la libertad de un ciudadano. Esos derechos que antes simplemente estaban en la norma penal no se habían maximizado, a tal punto que la Administración de Justicia el hecho de que lo invoque en la defensa de un determinado ciudadano, pues simplemente, como le decía, importaba su legalidad. Es por eso que alrededor del ciudadano común giran todos los derechos constitucionales. En ese sentido, encontramos nosotros que el derecho lo debemos también entender como una norma jurídica. Pero no como una norma jurídica estática cuando nosotros lo estudiamos como tal. Y ya algo lo mencionaba la doctora Gómez, cuando se habla de la práctica, y la práctica profesional a veces difiere mucho de la teoría que nosotros podemos quizás impartir en una clase. Y difiere porque usted se encuentra ahí con barreras, quizás a veces institucionales, quizás otras de carácter material, pero al fin son barreras que uno va encontrando en el camino del quehacer del derecho. Pero la norma jurídica, al mismo tiempo, el derecho, es dialéctico y cambia. Por eso les decía, cuando nos referíamos a la ley penal antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal y de la Constitución actual, los procedimientos estaban establecidos a través del Código de Procedimiento Penal. Entonces usted necesariamente tenía que invocar una norma precisa de ese instrumento legal para poder acreditar alguna violación a esos derechos procedimentales. Pero la norma jurídica también, el derecho, persigue una finalidad o buscamos tener un fin. Y el fin del derecho en la práctica es la justicia. Se cuestiona, hay diferentes tratadistas que cuestionan que la redacción del artículo 1 de la Constitución está en contraposición con la misma definición cuando establece que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Y la justicia no podría estar al nivel de los mismos derechos porque es la finalidad. El derecho busca la finalidad, pero no puede estar al nivel del Estado constitucional. Pero esos cuestionamientos al fin, de la búsqueda de esa justicia, más allá de la cuestión teórica que pueda existir o esa contraposición de teorías, lo importante es de que
el abogado, el estudiante de derecho, comprenda que esa maximización de derechos usted le debe de importar para no sacrificar esa justicia a través de un medio. Y cuando hablamos del derecho penal, que es lo que más o menos nos interesa dentro de esta charla, siempre el derecho penal se establece a través de la protección de bienes jurídicos. Y cuando usted establece a través de la Constitución y a través de la norma penal la protección de bienes jurídicos, establece que cuando ese bien jurídico protegido por la Constitución, por la norma penal, es afectado, entonces esa afectación merece una sanción. ¿Y por qué merece una sanción esa afectación? Porque se supone que no solamente está afectando a la persona como tal. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la vida, que es un derecho jurídico protegido, ¿a través de qué delito puedo yo tal vez afectar ese bien jurídico que es la vida? Pues puede ser un homicidio, puede ser un asesinato. O puede ser también cuando yo afecto la integridad personal de una persona a través de la violación, estoy afectando un bien jurídico que protege no solamente a mí como persona, sino que protege a la sociedad como tal. Y entonces, ¿por qué me interesa a mí como sociedad proteger ese derecho, ese bien jurídico? Porque se entiende que ese bien jurídico es colectivo, no es individual. Cuando hablamos de derecho penal, por eso hay un derecho penal público, es de acción pública, porque me interesa no solo a mí como persona o como afectado, como víctima, porque le interesa a la sociedad. Y es por ello que existe la intervención del ente público, en este caso el Ministerio Público, que lo conocíamos antes y hoy se llama Fiscalía. Algunos teóricos llaman la legitimación de la pena. ¿Y en dónde está la legitimación de la pena? Prácticamente esa legitimación de la pena está primero en el control estatal o en el control punitivo que ejerce el Estado. A veces se confunde este punto de vista real, es que nosotros a veces nos tapamos los ojos frente a esa realidad. Y nosotros queremos decir, no, como es un espacio de la sociedad en el cual no me interesa mirar, pues yo no tengo por qué hacer algo. Y precisamente estos espacios académicos son los que nos permiten observar lo que pasa y lo que sucede en esta sociedad. Pasemos, por favor. Y entonces nos enfrentamos a algo que tiene relación precisamente con los derechos que tiene cualquier ciudadano y tiene que ver con la presunción de inocencia. ¿Cómo es que esta presunción de inocencia se ve afectado a través de la inseguridad que tiene la sociedad y sobre todo cómo se ve afectado con el crecimiento de la población carcelaria, si cabe el término? Entonces, muchos análisis que se hacen respecto de la presunción de inocencia le vinculan con, más adelante lo podrán ver, con algo que nos relaciona siempre con la Fiscalía, la Administración de Justicia, y tiene que ver con la prisión preventiva. Entonces mucho se habla del abuso de la prisión preventiva por un lado y por el otro lado de los derechos exorbitantes que puede tener el delincuente. Entonces, ¿cómo equilibramos esas dos situaciones? Por un lado hay una sociedad que clama seguridad y por el otro lado también hay una norma jurídica en la cual nosotros debemos de respetarla y
equilibrar frente a ese poder punitivo que tiene el Estado, frente a una persona común y corriente. Entonces, cuando vemos a través de los medios de comunicación una determinada información de un delito, entonces no solamente miramos el acto como tal, sino que ya opinamos y ya damos nuestra sentencia. E incluso hoy las redes sociales quizás hasta no deberían de existir jueces, porque inmediatamente que está cometiéndose esa infracción, pues la sociedad ya se encarga de condenarle, ya se encarga de inculparle, de sentenciarle y hasta de decidir cuántos años deben de imponerle. No, y hasta los castigos y los flagelos que debería la sociedad infligirle. Michel Foucault, un filósofo, hablaba de estos vejámenes que existían cuando fue naciendo la idea de la pena, la necesidad de castigo. Me parece, más adelante creo que está en una diapositiva, en un libro, es Vivir y castigar, me parece, algo así. Y él hace referencia a cómo va naciendo en la época inquisitiva la pena. Y nuestra sociedad se va enfrentando, conforme va pasando el tiempo, a las formas en las cuales miran sus cárceles, miran a la sociedad, a la población, carcelaria. Ahí hay antes de esa, por favor, ahí existe esa es una foto muy antigua de la cárcel García Moreno, más conocida como el Panóptico. ¿Y por qué se le denominaba el Panóptico, no? Jeremy Bentham fue un filósofo que ideó esta corriente de los panópticos, y ustedes en todos los países del mundo existen estos panópticos, o si no existen hoy, existían, y en el cual le permite al guardia desde una garita, desde un punto central, observar a todos los prisioneros. Y esa es la idea de un panóptico, y ustedes por eso podrán observar ahí, diferenciar que hay una parte, una garita central, de donde salen los pabellones. Cuando recién estábamos por graduarnos, porque también nos llevaban a hacer algunas prácticas al panóptico, pues ingresar al panóptico en García Moreno, pues le provocaba a usted, era como irse a graduar el forense, hacer del cadáver, hacer el peritaje forense. Entonces tenía que irse a graduar también, en comillas, ¿no?, de cómo ver la realidad. Y claro, y usted empieza a ver diferencias. Si usted cruzaba un pabellón hacia otro pabellón, había especie de estratificaciones, en donde usted diferenciaba hasta las clases sociales, si cabe el término. Entonces, habían celdas en donde prácticamente eran infrahumanas, y otras celdas, en cambio, en donde, pues diríamos que el privilegio lo puede tener hasta de una casa común y corriente. Entonces, lamentablemente, a través de los tiempos, este tipo de privilegios que significó el penal García Moreno y todas esas historias que salían a la luz pública, es lo que denigraba la dignidad de las personas. Y cuando hablamos de personas, todos somos iguales, y en la igualdad está la dignidad de las personas. Y es por ello que hoy yo creo que es la oportunidad, después de haber asistido a
unas degradantes imágenes de lo que podemos nosotros mirar a través de la información que nos da los medios de comunicación, ¿cómo podemos haber llegado hasta ahí? Yo digo hemos llegado ahí por culpa de quiénes. Yo creo que todos tenemos algo que ver. Todos, creo que tenemos algo que ver respecto de ese proceso. Autoridades quizás en el tiempo que les correspondía. ¿Por qué no queremos mirar ese lugar de la sociedad? ¿Por qué simplemente desde la autoridad, cuando es elegida desde un determinado sector, si cabe el término, pues ese tipo de miradas no le permite ver la sociedad de buenos ojos? ¿Por qué? Porque a veces eso no da votos y en la práctica no es corresponsable con la sociedad que le clama seguridad. Entonces yo prefiero invertir directamente en la ciudadanía que está libre, en otras personas que no lo están. ¿Por qué? Porque se supone que estas personas que están aisladas, pues quizás no merecen esa posibilidad. Y ahí es donde nosotros nos debemos de preguntar, ¿qué estamos haciendo? Vuelve la pregunta, ¿queremos cárceles o queremos verdaderos centros de rehabilitación? Y este mensaje es para la comunidad académica. Hace poco, Suecia, pasemos la otra, por favor, en la siguiente. Ahí. Ustedes no sé si pudieron asistir, ver esta noticia. En Suecia se cerraban las cárceles, más bien. Había un promedio a nivel nacional de 3.000 a 4.000 presos a nivel nacional, lo que involucraba que la sociedad estaba asistiendo a un decrecimiento positivo de la población carcelaria. ¿Qué se dice o por qué posiblemente ese país decreció la población? Se dicen por dos circunstancias. Están las razones en la siguiente diapositiva. Él era el director de un centro de detención, un centro de rehabilitación, más bien diríamos. Y miren lo que él decía, que el rol de ellos, de quienes están al frente de ese centro, no era el de castigar, no es el de castigar, sino el de rehabilitar verdaderamente, porque el castigo ya está en la sentencia. El verdadero castigo es recibir una sentencia. Y tener ese estigma de haber recibido una sentencia es bastante, es muchísimo. Entonces, el hecho de trasladarlo o de que se encuentre en ese centro de rehabilitación también ya es una sentencia. Entonces, a veces nos extralimitamos en nuestro pensamiento, en decir, bueno, alguien que comete una infracción penal, sí, hay que caer con todo el rigor de la ley. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque ha cometido una infracción penal en donde ahí existe un tipo penal en el cual se ha justificado a través de un determinado juicio y la consecuencia de haber cometido esa infracción es una sanción. ¿Y cuál es una de esas sanciones? Obviamente la sanción es la de privarle de la libertad. Y por eso dice, este director dice que el rol de ellos no es el de castigarlo. El rol que significa estar una persona dentro de un centro de rehabilitación es precisamente como la palabra lo indica, rehabilitarse. Y rehabilitarse significa lo que la palabra dice, habilitarme de nuevo,
habilitarme, ser nuevamente consciente para mi tarea educativa, para mi tarea laboral, para mi tarea social, para mi tarea de reinserción. Y por eso entonces empiezan a tener lo que el próximo expositor hablará ya en forma precisa de las garantías penitenciarias. Los regímenes que están establecidas en la ley. No quisiera topar esa parte para dejar específicamente al próximo expositor hablar de eso. Y el otro tema que se habla en el éxito, si cabe el término positivo, de la reducción de la población carcelaria en Suecia, dice que en cambio tiene que ver con la política criminal. Porque otra de la población carcelaria extensa en el país tiene que ver con las drogas. Sí, tiene que ver con las drogas. Y nuestra ciudad, inclusive, el señor delegado, el señor agente fiscal, el doctor Hugo Marcelo Velasco nos puede dejar mentir que hay una gran población carcelaria que está involucrada en temas de droga. Quizás de esa gran población carcelaria a nivel nacional también, si comparamos, puede decirse que el cometimiento de esa infracción penal no necesariamente pueda tal vez obedecer a grandes traficantes. Y la política criminal de este país fue reducir las penas, ser las más cortas para las drogas. Y ahí viene lo que al principio analizábamos y decíamos respecto del bien jurídico protegido. Entonces, en abstracto, al ser este tipo penal, el tráfico de sustancias estupefacientes, un delito abstracto, ¿cuál es el afectado? Yo no puedo encontrarle y precisar e individualizar el afectado. Si alguien comete esta infracción en este momento y se le detiene transitando con una determinada cantidad, digamos, ¿quién es el afectado? ¿Quién es el afectado? Individualmente, si a mí me encuentran transportando, ¿no es cierto? Entonces, como es un delito, abstracto, la afectación no se la puede individualizar. Por eso es que la Corte Constitucional ha dicho que en este tipo de delitos, la afectación es colectiva a la salud pública. Y cuando se pone en marcha esta afectación, basta con poner en marcha con esa afectación del bien jurídico, cuando ya puede determinar un juez que existe una violación a una norma penal. Si usted habla de un bien jurídico como la vida, pues está individualizado quién es el afectado. Si habla de que ha habido un robo, está individualizado que hay una propiedad. Si usted se hurta un objeto, obviamente hay una propiedad, una determinación, una individualización, inclusive de quién es la víctima. En cuestiones de agresiones sexuales, está identificando usted a una determinada persona que va a comparecer inclusive, puede o no, y puede determinar ese grado de afectación inclusive. Entonces, en cambio, en este tipo es diferente. Es diferente, no hay una afectación, si cabe el término, directa porque no le puede individualizar como tal esa afectación. Y entonces la política criminal de esta sociedad, pues, fue la de reducir estas penas. El Ecuador ha hecho algo parecido. Más bien ha hecho prevalecer el principio de proporcionalidad de la pena. Cuando establece el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal,
Respecto del tráfico ilícito de sustancias estupefacientes sujetas a fiscalización, y determina unos literales y que van en una determinada sanción en virtud de una tabla que ha aprobado el CONCEP, había aprobado el CONCEP. Entonces ahí va a determinar de 1 año a 3 años, de 5 a 7 y de 10 a 13 años. Antes esas penas podían llegar hasta 17 años sin que importe inclusive la cantidad con la que usted sea sorprendido traficando. Al menos hoy, ya en forma proporcional, se estima cuáles son las penas en forma proporcional según la cantidad. Pero ¿eso será suficiente o no para una política criminal? Yo creo que no es suficiente, porque la reinserción social de las personas que ya han cometido un determinado delito debe de estar establecido a través de una estructura bien definida por parte del Estado. Y el código, o cuando hablaba el Código de Ejecución de Penas, el sistema de rehabilitación social, que establece regímenes que van en forma progresiva, y ese es uno de los principios que me imagino se topará aquí, la progresividad de la persona que está dentro de un centro de rehabilitación. Entonces, el tipo de cárceles que debemos de tener o que tenemos en el país, de mínima seguridad, de máxima seguridad, obedece precisamente al nivel de inseguridad que pueda, al nivel de seguridad que deba de estar esa persona dentro de un determinado centro de rehabilitación. Ya les decíamos respecto de lo que nosotros habíamos asistido recientemente. En febrero fueron 73, si no me equivoco. Hace reciente un mes fueron 100 personas. Y la última vez ya fue de manera más violenta que las anteriores. Y las imágenes a las que ustedes asistíamos a verificar y decíamos, pero ¿cómo pueden utilizarse granadas? ¿Cómo puede utilizarse ametralladoras? En la práctica están más organizados que la misma entidad pública. Y esas preguntas nos hacemos en la casa, nos hacemos en la conversa común. Y la otra pregunta que hacemos, ¿y cómo se ingresa entonces? Entonces los niveles de inseguridad también que se reflejan dentro de una población carcelaria también están determinados frente a lo que vive la sociedad. En alguna oportunidad, aquí está el señor vicealcalde, conversábamos al inicio de la gestión del alcalde actual y le decía y le proponía yo, cuando lo visitábamos, dice, mire, yo sé que no es quizá de competencia, no lo es de competencia de la alcaldía edificar un centro de rehabilitación, pero sí puede ser una responsabilidad el de planificar. Es una responsabilidad planificar, tener un espacio diferente al que tenemos. Y alrededor de nuestro centro de rehabilitación, hablamos de Tulcán, pues ya hay residencias, hay determinados ya espacios domiciliarios, recreativos, inclusive, en donde lamentablemente no es tan seguro. Pero esas circunstancias de planificar nuestra ciudad también involucra a todos los ciudadanos. Y creo que no deberíamos de esperar a que pase algo muy grave para que nosotros recién nos pongamos y nos sentemos en la mesa recién a decir y a lamentarnos por una posible no actuación.
Pasemos, por favor. Bueno, algo ya hemos hablado respecto de cómo ha nacido la pena, y ya lo hemos mencionado algo, y según Beccaria, las penas, la pena precisamente se va haciendo efectivo cuando hay las guerras civiles, cuando existen las guerras. Y ahí precisamente es cuando se va imponiendo esta necesidad de imponer un castigo, Y a través del tiempo ese castigo responde no tan de manera proporcional a el daño que va causando. ¿No es cierto? Y nosotros sabemos, por ejemplo, cuando sucedieron las guerras religiosas, que la imposición de las penas en la Inquisición no respondía de manera proporcionada a un daño, sino tenía que ver con una idea de Dios, una idea de una determinada persona y su creencia respecto de una tendencia religiosa. Y esos castigos no necesariamente estaban relacionados con un daño, sino con la creencia de negar la existencia de un ser supremo. Y hoy, si usted hace una negación de un determinado ser supremo al cual usted pueda tener su creencia, pues no le pasa nada. No le va a pasar nada. No va a suceder nada. Pero sí puede suceder que en nombre de esa creencia usted cometa un delito, pues ahí sí, eso sí es diferente. ¿No es cierto? Es muy distinto, pero el hecho directo de una creencia directa, de una creencia de ideas, de una creencia de una determinada situación religiosa, pues antes eso era sinónimo de un castigo, y no solamente el castigo divino, sino el castigo corporal. Y los vejámenes que se sufrió a lo largo de la historia en la Inquisición, pues ustedes saben y conocen, ha sido inclusive materia de perdón a través del máximo representante de la Iglesia católica. Entonces habíamos hablado también pasemos a la siguiente, también habíamos hablado de la legitimación de la pena, algo ya nos habíamos adelantado, sobre el control punitivo que lo tiene el Estado, sobre la protección social. Y claro, ya habíamos hablado de la protección social cuando decimos que ¿a quién le interesa imponer una pena? ¿A quién le interesa imponer a la pena? Primero, claro, obviamente, a la persona que es afectada. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la afectación en un delito abstracto, en delito como es el de drogas, ¿quién es el interesado en que haya un resarcimiento del daño? La sociedad como tal, porque hablamos de que el bien jurídico que es afectado es la salud pública. Entonces, ¿a quién le interesa la salud pública? A toda la sociedad. Pero si hablamos de un derecho personalísimo, que puede ser una violación, un ejemplo. ¿Quién es primero el afectado? Que al existir una víctima, esa es la persona interesada directamente en que exista un castigo, una sanción. ¿Por qué? Porque está de alguna manera existiendo un resarcimiento del daño. ¿Cómo se resarce ese daño? Primero, con la imposición de la sanción. Segundo, con el cumplimiento de esa sanción. ¿Le interesará a esa persona que solicita esa sanción que la persona que ha sido sancionada se rehabilite? ¿Le interesará o no le interesará? No, yo llego simplemente a que mi interés es hasta que esa persona cumpla con ser
encarcelado. Entonces yo ya estoy tranquilo. Entonces, por un lado, miren, el control, la protección social de la sociedad cuando se impone una pena. Pero por el otro lado también existe una responsabilidad de la sociedad con que esa persona se rehabilite. ¿Por qué? ¿Qué es más costoso? Que la persona no se rehabilite y vuelva a caer en la reincidencia. Entonces, eso es mucho más costoso para el Estado que buscar una real rehabilitación social. Y también tiene que ver con la modalidad de la pena, como yo les había dicho, hay diferentes modalidades, asimismo con la intensidad. Entonces, toda esta legitimación de la pena le interesa a la sociedad para establecer un norte en sus políticas criminales. ¿Estamos fallando como sociedad frente a una población o simplemente nosotros estamos haciéndonos de la vista gorda? Y yo creo que hemos fallado también y hay que hacer una mea culpa de que hemos fallado como sociedad. En la asamblea hoy precisamente en estos días se discute los problemas de inseguridad y los problemas que han tenido las cárceles para establecer quizás una responsabilidad política, pero no creo que eso sea lo suficiente. No creo que sea suficiente el análisis, lo suficiente, sino tiene que ser la actuación. Y existen, aquí hay varios juristas, varios abogados. Existen inclusive, si usted se pone a comparar penas, por un lado, tipos penales diferentes, de diferente modalidad, usted va a entender que, por ejemplo, un robo de un celular, que si es un robo agravado puede llegar hasta unos 9 años. Pero existen otro tipo de delitos que se entendería afectan mucho más a la sociedad, pero las penas son mucho menores. Entonces, esa comparación, esa intensidad de la pena, deberíamos de buscar un equilibrio. ¿Y quién es el llamado a buscar ese equilibrio a través de la formalización y la positivización de la norma? Pues es la Asamblea Nacional. Lo que hace el administrador de justicia es cumplir lo que ya está determinado en la norma penal. Pasemos, estamos por finalizar. Sí. Esa es la última, que ya inclusive ya les había mencionado respecto de la prisión preventiva, para finalizar esta charla. Hace poco la Corte Constitucional declaró una parte del artículo 536 del Código Orgánico Integral Penal como inconstitucional, porque esta norma del Código Orgánico Integral Penal establecía que en aquellos delitos que superen 5 años, no será factible sustituir la prisión preventiva. Y entonces aquí nos vemos con otro tipo de problemática, no solamente es la declaratoria de la inconstitucionalidad, sino el cumplimiento irrestricto del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces, los estándares que se encuentran hoy incorporados a través de las reformas del COIP en el artículo 534, que habla de la finalidad de la pena y los requisitos de la misma, exige a la Fiscalía que los estándares para yo solicitar una prisión preventiva han superado las expectativas anteriores y esos estándares deben ser irrestrictamente observados. ¿Y qué básicamente tiene que existir cuando se solicita una medida de último ratio, como es la privación de libertad? Pues simplemente que esta medida deba de ser proporcional, racional y adecuada.
Y eso ha dicho la Corte Constitucional respecto de la prisión preventiva. Esas medidas restrictivas, personales, que se deben de observar en el cumplimiento del artículo 536, también están ligados a un presupuesto de una justificación, que es el peligro de fuga. Entonces, ¿qué garantiza la medida cautelar de la prisión preventiva? Perdón. ¿Qué nos debe de garantizar al operador de justicia? Que la persona se presente al proceso y, por otro lado, que cumpla la pena que posiblemente se le imponga. Entonces, esas dos finalidades debe de cumplir la prisión preventiva. Para eso fue instaurada. Y ahora esos estándares que están establecidos en el artículo 534, dentro de esas 24 horas que nosotros hablamos cuando se comete un delito en flagrancia, por ejemplo, son difíciles, si cabe el término, de cumplir. Y ya no solamente el fiscal está en la facultad de invocarlo, porque antes se lo podía invocar, ahora dice la norma que se lo debe de justificar. Y justificar no es lo mismo que invocar, simplemente invocar. Justificar significa evidenciar, probar, si cabe el término. Aunque todavía no estamos hablando de prueba, sino de indicios, elementos de convicción, tendrán que ser no solo un elemento, tendrán que ser varios elementos. Entonces, por lo general, cuando hablamos vuelvo a poner el ejemplo de drogas, cuando hablamos del tránsito, el transporte de droga, por lo general se da de personas que vienen desde el extranjero, en la localidad. Entonces, es mucho más fácil y evidente hablar de una persona que es del extranjero, y mucho más difícil será justificar de una persona que sea posiblemente de la localidad. Y ese es un elemento apenas, que no puede ser todo el motivo de la racionalización de la prisión preventiva. Entonces, este tema de las garantías penitenciarias, que he querido topar solamente la parte general, hablando sobre la pena, porque conforme me había informado la señora directora, la comparecencia de uno de los señores jueces de garantías penitenciarias me releva de hablar ya en lo específico de las garantías penitenciarias. Solamente para finalizar, pues no podemos nosotros como sociedad dejar a un lado este tema y esperar a que suceda otro acontecimiento atroz. Y la academia está haciendo lo correcto, está haciendo lo que debe de hacer, el análisis. Y aquí ustedes que están presentes, estimados estudiantes, tienen esa tarea imprescindible desde la academia, desde la investigación, a poder aportar a la sociedad. Muchas gracias.